de corazón y con la certeza de investigar. Y podemos confirmar que es algo. La capacidad de adaptar. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Francesca Dowell, estudiante de publicidad de esta nuestra Universidad Católica Santo Domingo, y nos encontramos una vez más en Haciendo Camino, el podcast. Un gran placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Ricardo de la Cruz, estudiante de la carrera de Comunicación Social, y me honra infinitamente poder compartir un día más en este espacio con un invitado especial que estará compartiendo con nosotros un poco de sus conocimientos sobre arte, diseño y publicidad, y que también es tocayo mío. Así mismo es. Hoy vamos a tratar de profundizar un poquito más en todo ese mundo de la creatividad, las artes, de la mano de un invitado sumamente especial, ¿verdad? Sí. Es nada más y nada menos que el señor Ricardo Romero, quien tiene el placer de acompañarnos. Gracias. Un honor para mí. Muchísimas gracias. ¿Cómo se siente el día de hoy? Pues me siento muy bien. Después de coger un pequeño taponcito, ya estamos aquí tranquilos y relax y disfrutando una conversación de lo que me ha apasionado toda la vida. Así es. Diseño y publicidad. Realmente, bueno, vamos a entrar en materia de una vez. Nos gustaría un poco que nos hable a nosotros y a nuestro público un poco sobre su carrera en el diseño, en el arte, en la publicidad, qué ha hecho, cómo fue su caminar, dónde está actualmente y alguna cosa que le gustaría contarle a los estudiantes. Mira, yo veo mis inicios como una novela. Yo arranqué desde muy temprano, influenciado por las artes. De alguna manera, hasta en primaria, los profesores llamaban a mis padres para mencionarles de alguna manera el talento artístico que tuve. En casa estuve rodeado siempre de arte, con enciclopedias de arte, familia, en varios partes del arte. Algunos cantaban, otros tocaban algún instrumento, y por supuesto las artes plásticas, las manualidades, fue en mi familia algo que de alguna manera me inculcó. Mi primer trabajo en publicidad lo vendí a los 14 años. Wow. Yo paseaba las revistas, los periódicos. Ya existía una revista, no sé si existe actualmente en Caracas, una revista del periódico El Universal, Estampa, creo que se llamaba así, Estampa. Y yo diseñé un arte en base a un anuncio que había ahí. Yo lo mejoré por iniciativa propia. Y pues ese arte llegó a manos de unos amigos de mi padre que tenían una agencia de publicidad, y eso pues me abrió camino. Ellos me pidieron, a los 14 años me pidieron que hiciera una pequeña campañita para una heladería. Wow. Y efectivamente yo hice esos boceticos y se vendió la campaña. Inclusive eso pues obviamente no es algo que me enorgullece, pues me hizo hasta desviar los estudios. ¿En serio? Y enfocarme en el trabajo. Me apasionó. Imagínate, ya a los 14 años me estamos pagando. Ya tú sabes. Exactamente, así que de alguna manera pues caí a ser mascotas de algunos departamentos de arte desde muy temprana edad. Así que estoy en este mundo desde hace muchos años, apasionado, viviendo esto. Y ya pues el camino se marcó desde ahí. No he podido zafarme de ahí. Qué bien. Sí. A propósito de eso que usted nos cuenta, que inició sumamente joven y habla del diseño editorial y demás, en ese ámbito, ¿cuál sería el trabajo que usted considera que fue el más desafiante? ¿Cómo lo superó? Mira, hemos tenido muchísimos trabajos. Esa creo que es la única pregunta. Yo te dije que yo no preparé ninguna, que yo venía espontáneo, pero no podía quitarme esa de la cabeza en el camino. Digo, tiene que haber algo. Digo, mira, he tenido varias. Lo primero es que he tenido la experiencia de estar con grandes grupos empresariales aquí en República Dominicana, hasta de dirigirlos en fotografía, esas grandes personalidades. Pues ya te crea la importancia y la relevancia del trabajo. Pero he tenido también trabajo de que tengo que sacar de la nada para sacar un gran tema.
Y venía precisamente recordándome de algo, de una oportunidad que teníamos que sacar los diagnósticos o las expectativas económicas para el año siguiente. Pero ninguno de los economistas podía acercarse a la empresa y le podíamos hacer fotos. Todas las entrevistas fueron por teléfono. Pues el protagonista que pusimos para el tema editorial fue precisamente eso, el teléfono. Okay. El teléfono era el que estaba hablando, poníamos el periodista de espalda, poníamos las manos del periodista o el celular. Y todas las entrevistas tenían como título era "Aló, fulano, entonces tú crees que para el año que viene tal cosa". Y la verdad quedó muy bien, la verdad ese trabajo quedó muy bien. Yo creo que fue, o eso es uno de los retos que más nos enfrentamos, sacar algo sin nada, absolutamente nada. Desde nada, Sí. con la creatividad solamente. Páginas en blanco y hacer cosas realmente. Wow, en este mismo ámbito de la creatividad y la innovación de la que usted nos está comentando, siempre se habla mucho de que los artistas en general deben, así como usted dice, crear de la nada, hacer cosas nuevas, innovar. En su carrera profesional y artística, ¿cómo usted concibe la creatividad, la innovación y cómo, bueno, ya nos dio un ejemplo de cómo lo aplicó, pero cómo usted considera que otra persona pueda aplicar esto en su vida artística? Son dos cosas distintas, creatividad e innovación, que están más o menos ligadas, o están bien ligadas, pero en algún momento se separan. La creatividad puede venir primero de varios ejercicios, empezando por ejercicios de vida, de años de vida, como la cultura general. O sea, tú no puedes sacar creatividades de utilizar, por ejemplo, una obra famosa si tú no la conoces. O sea, si tienes un cuadro para sacar una creatividad y vender una información, Exacto. si tú no la conoces no la vas a ver. Si no conoces lo que ha pasado en el mundo, es difícil que tú logres hacer algo. Así que, y la cultura general no es un asunto que se aprende ni en 5 años de universidad, es algo que se aprende en la vida, se aprende de la vida. Es el deseo de leer, el deseo de conocer, el deseo de viajar, el deseo de experimentar. La creatividad se fundamenta en eso, básicamente, en la cultura general. Después tienes, pues, aristas, el humor, tienes exageraciones, tienes ese tipo de herramientas para sustentarte la creatividad. Innovación, por otro lado, incluso en el mundo que me desenvuelvo muchísimo yo, que es en el mundo editorial, es casi un ejercicio que tienes que hacer constante. Tenemos temas recurrentes que son anuales, por ejemplo, y tú no puedes hacer lo mismo lo que hiciste el año pasado. Pues los ejercicios son básicos. Los ejercicios son básicos. Si te fuiste con colores, vete en blanco y negro. Si te fuiste con fotos grandes, vete con fotos chiquitas. Si ya utilizaste fotos, vete con ilustraciones. Si ya tuviste un tipo de ilustración, búscate otro. Si pusiste un tipo de tipografía, créate otro. Si creaste títulos en base a algo, créate títulos ahora en base a citas. Y ahí estás constantemente innovando. Es un ejercicio como hasta de amor propio. O sea, no vamos a repetir lo mismo. O sea, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer algo distinto, algo que le cree interés al lector. De acuerdo, Sí. Excelente. Pero Ricardo, una cosita, usted nos está hablando ya de la creatividad para fomentarla a nivel personal, pero a la hora de trabajar en un equipo multidisciplinario, ¿cómo usted cree que se puede abordar el tema de creatividad? ¿O cuáles serían las técnicas más bien para ponerlo en práctica? Mira, mucha comunicación. Mucha comunicación y mantener eso como una regla de oro. O sea, el quedarse callado con una idea puede costar muy caro. Okay. Puede costar caro en tiempo, en dinero, incluso hasta puedes estar metiendo la pata y si no lo comunicas, en tu equipo, si no lo comunicas, pues definitivamente puede ser catastrófico. En este caso la comunicación es fundamental y si hay sinergia entre el equipo o hay un complemento, yo soy de los que acostumbro muchísimo a dar unas líneas de títulos, por ejemplo, y no es que yo quiero que sea ese título, sino que de alguna manera veo cómo va y suelto y los editores pues deciden si van o no van, pero es un aporte que le doy. Incluso el hecho de que yo pise ese
ese espacio conceptual, es como un punto de apoyo para que se empiece a discutir una idea, ¿okay? Para que sea algo de comunicación. La comunicación es fundamental en esto. Y, obviamente, hay algo importantísimo, así como que es importante comunicar, es importante saber oír, saber que lo que tú estás oyendo es información. Puede ser que lo que tú transmitas no tenga una buena respuesta, que sea algo negativo, que tú vas a trabajar con esa respuesta negativa, con esa crítica que te acaban de dar. Puede ser ofensivo, porque a veces cuando tú haces algo, es tu bebé, tú lo pares, tú lo entregas, lo haces con cariño, tiempo de trabajo, y entonces te lo critican, y a veces de manera despectiva. Bueno, nada de eso es personal. Aunque salgas de ahí medio rabiando, tienes que saber, y es un ejercicio también, así como el de la cultura general va por muchos años trabajándose, el saber cómo manejas la información es importante. Yo tengo muy buenas referencias en mi vida y buenos ejemplos de que he recibido críticas y he salido fortalecido con esas críticas. Te voy a poner un ejemplo. Yo hace mucho diseñé un logo que eran unas líneas sinuosas, que de una letra A, una M y una P, y unas letras sinuosas. Okay. Y cuando le presenté, que por cierto me gustaba mucho, tal cual, pero cuando le presento el logo al cliente, que le gusta, igualito se lo presenta a la hija, una persona joven, 16 años, y dice, guácala, parece un gusano. Bueno, pues... Qué fuerte. Muy fuerte, pero la realidad es que inmediatamente yo vi eso. Yo sí tenía ya el entrenamiento, no es algo viejo, tenía el entrenamiento de saber manejar eso como información, y yo me fui de ahí con la reunión y dije, ya yo vengo. Y cuando le presenté el gusano. Okay. Y el gusano es un logazo, o sea, una belleza, una belleza. Ya dejó de ser, parece un gusano, ahora es un gusano. Okay. Y todo el mundo quedó enamorado con esa idea. Bueno, pero eso pasa con muchas cosas, o sea, como te lo critiquen, como te lo ven, es información para ti. Tú puedes cambiar, variar, crear a partir de esa respuesta. El feedback es importantísimo, saberlo manejar. ¿Y cómo tú lo haces? Y darlo también, porque el hecho de que te digan... No todo para ti tiene que gustarte, si es multidisciplinario, como tú dijiste, tenemos que estar todos. Así que saber dar feedback, recibir feedback es importantísimo. Y la comunicación. Interesante. Entiendo. En ese mismo tenor de la comunicación, usted como un profesional del diseño gráfico, ¿cómo usted cree que el diseño puede ayudar a una marca o producto? Y podría mencionarnos un ejemplo concreto en su experiencia. Mira, bueno, no se me va ningún ejemplo, pero definitivamente, no, me llegará. Pero lo que voy es, sin duda, o sea, se mejora un producto. A la gente le gustan las cosas buenas, le gustan las cosas ordenadas, le gustan las cosas claras, hasta una calle bien pintada hace un comportamiento distinto de un ciudadano, ¿no? O sea, una señalización correcta y unas luces y semáforos y rayas, todo bien pintadito. Hasta el mismo ciudadano se comporta de manera distinta y no está consciente. Por supuesto, si tú extrapolas esa idea que acabo de sacar y la metes en una estantería de un supermercado donde le va a gustar que el producto tenga un buen nombre, que tenga unos buenos colores, que sea llamativo, aunque no sea algo consciente, definitivamente tu decisión de compra puede estar basado, o tu impulso de compra puede estar basado en eso. Pues mira, no se me ocurre ahora mismo, pero hace mucho tiempo, sí, cuando tuve la oportunidad de hacer publicidad de reacción rápida, marcaba la diferencia. La creatividad marcaba la diferencia. Hace muchos años no existían las redes sociales y los periódicos eran los puntos de anclaje para ofrecer cualquier cosa. Y saber que un cliente vendió porque tú hiciste un anuncio, que otro vio, eso vale oro. Yo recuerdo en una oportunidad
que hay que buscarle creatividad a todo. Hicimos para una venta de pasillos de una plaza comercial, nos inventamos una noticia. Y dijimos que esta plaza comercial tenía un conflicto con una asociación de plazas inventada también y que estaban por demandarse, y eso era una locura porque los precios eran absurdísimos, baratos. Bueno, pues aquello fue un hervidero, un hormiguero de gente vendiendo. Inclusive yo estando en los pasillos de esa plaza lo oía, pero ¿y qué es lo que está pasando con tal plaza? Yo decía, oye, interesante, aunque decía espacio pagado, ¿eh? La gente reacciona de esa manera. Pues sí, no solamente es un empaque de un producto o de una aplicación, también es una buena publicidad. Marca una gran diferencia. Aquí se vieron muchos millones de pesos de diferencia en la venta. O sea, claro que sí. Claro que sí. Pero entonces, en ese mundo a propósito del periódico que usted comentaba, de la publicidad impresa, ¿cuáles serían los puntos como para que un anuncio que usted diseñe sea un anuncio top, el mejor? O que realmente capte la atención de la audiencia también. Mira, estamos en una época totalmente distinta. Estamos en una época de redes sociales. Las redes sociales son una invitación personal. Y yo tengo que tener mucho cuidado con a quien aceptó estar en mi casa. Si yo tengo una cuenta y logro conquistarte a que me sigas, yo tengo que tener mucho cuidado porque es una decisión tuya. Ya no es de que no te voy a agarrar por el aire a venderte nada. Te puedo ofender si yo te pongo un anuncio, porque yo te estoy invitando a mi casa, pero tú no quieres que yo te venda. O sea, yo de alguna manera tengo que ser subjetivo. En esta época incluso he visto que creatividades, ¿verdad?, que son buenísimas, que son hasta con un sentido del humor espectacular, de altísima comunicación, no tienen impacto, sino más impacta, por ejemplo, la cara de una persona, ¿no?, de un influencer, solamente la cara. No tiene que ser una influencer, puede ser hasta el dueño de la empresa. El dueño de la empresa tiene mucho más engagement, tiene mucho más agarre que una creatividad. ¿Okay? De acuerdo. La gente estamos en una época totalmente distinta. O sea, las redes sociales tienen un manejo que tiene que ser muy cauteloso. La gente no se le puede andar metiendo publicidad así por así. Tienes que hacerlo de otra manera. Tienes que hacerlo más invitacional, más sutil. Más sutil, sí. Tiene que ser... tienes que agradarlo de alguna manera. Está en tu casa. Tienes que cuidarlo. Entonces, En ese mismo sentido que usted dio ahí en ese punto, de que es una época diferente de las redes sociales, a esos estudiantes, esos jóvenes, ya sea de diseño, publicidad, que le interese entrar al mundo de los medios impresos, ¿qué consejo usted le daría? El material impreso tiene una ventaja buenísima si lo sabes aprovechar, y es de alguna manera la experiencia. Tienes que darle experiencia que no la va a recibir casi nunca, o no la va a recibir nunca en un medio digital. El olor, por ejemplo. es distinto. O sea, hay gente que coge revistas y coge libros y Sí. de alguna manera los huele, Huele los a libro. los inspira. Pero si el olor es agradable, si la textura es agradable, eso no lo vas a tener en una pantalla. Claro. La textura, tú no vas a tener en una pantalla a veces juegos hasta tipográficos, no lo puedes tener porque es otra historia, es otro medio. Yo creo que hay que estar consciente que cuando estás diseñando para medio impreso tienes que enfocarte en la experiencia del lector. Y en el caso de digital, tú haces scroll natural, ¿ok? Aquí tú tienes una oportunidad distinta, que es escanear las páginas. Cuando tú abres, ves una esquina que tiene algo, hasta el mismo folio, el número de la página, está diseñado de tal manera de que es agradable verlo. Ese tipo de cosas no lo tienes en digital. Digital tiene otras cosas buenísimas, tiene movimiento, tiene sonido, que no lo tienes en impreso. Pero sí, volviendo a la pregunta, la parte impresa, buscar la experiencia del lector. Okay.
realzarla ante todo. Nosotros, un pajarito nos contó que aparte de artista gráfico, también usted tiene como mucha pasión por el área de las artes plásticas, ¿verdad? Sí. Muy bien. En ese mismo bloque, ¿verdad? Nosotros nos gustaría saber su percepción del arte actual. ¿Cuál es? ¿Y cómo usted cree que este influye actualmente en la sociedad? Pero actualmente, ha influido desde la prehistoria. El arte ha influido desde la prehistoria. O sea, el arte es como la cocina, como la escritura. O sea, son expresiones que vienen propias del ser humano. Eso no va a dejar de existir. Eso no va a existir nunca. Me hiciste recordar de alguien que dijo que hoy en día todas las fotos son digital. O sea, no hay registro físico. Realmente. O sea, si se desaparece el mundo, por ejemplo, para volver a... Cuando empiecen a investigar los del futuro, van a encontrar un gap donde no estamos, porque no hay nada impreso, no hay nada tal. Bueno, pues la importancia que tiene el arte en la vida del ser humano es fundamental. Bien. En ese sentido, ¿cuál usted definiría que es su movimiento artístico preferido? Guapa. Yo sabía que tenía que estudiar las preguntas. Mira, yo soy amante del impresionismo. Los colores, las resoluciones de un Monet, de un Degas, eso me apasiona enormemente. Como ellos resolvieron la luz, como la resolvieron, eso me apasiona enormemente. O sea, yo veo unos cuadros de ellos y me quedo embelesado. Yo diría que el impresionismo es una de las... Pero, aún así, muchas otras tendencias artísticas me gustan también, por supuesto. Claro. Muy variado. Ricardo Romero. Usted es una persona como muy multifacética. Tiene varias cosas que le apasionan y demás. Pero nos gustaría saber, a lo largo de la vida de Ricardo Romero, ¿cuál ha sido como una experiencia que para usted le ha marcado y que usted dice, eso es un reto que yo superé y me siento orgulloso de eso? Te dije que empecé muy temprano en las artes. Y la espinita de empresario siempre ha estado en mí. Yo monté agencia en un momento determinado. Llegamos a una agencia muy chiquitica, éramos como 12. Y en ese intento, en ese esfuerzo, o sea, eso ya no existe. Mis hermanos estuvieron conmigo. Pero en ese esfuerzo duró como 8 años. Okay. Y yo no estuve en esos 8 años vinculados directamente en el arte. Okay, en el diseño, en la creatividad. Lo mío ya era ventas, lo mío era administración, lo mío era nada, números y servicio al cliente. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado ese negocio cierra. Okay. No nos fue mal en ese, pero por otras coyunturas, es decir, se cerró, se vendió. Y yo no tenía nada que hacer y decidí volver a arrancar el diseño y creatividad. Me compré la computadora y, sorpresa, eso no era nada de lo que yo conocía. Fueron 8 años de un gap enorme. Todo cambió. Volver para atrás fue difícil. Educar el cerebro para el diseño se me hizo difícil. Pero eso sería una prueba superada. Paré 8 años y volver a diseñar me costó. Pero bien superada. Sí, lo logró por lo menos. Bien superada. Sí. Y ahí mismo, usted se reinventó, aprendió algo nuevo. ¿Qué proyectos nuevos está trabajando en la actualidad? ¿O qué tecnología o técnica artística o no sé, como que está aprendiendo, le llama la atención o lo inspira? Mira, soy muy curioso de muchas técnicas, tanto para 3D, inteligencia artificial. Yo diría que animación es lo que me mueve.
porque no hay necesidad de hacer grandes animaciones para hacer una comunicación, pero hace una gran diferencia que se mueva algo, no se mueva algo. Yo me iría por ahí. Yo creo que lo que más me llama la atención actualmente es animación. Y ya. Esa sería la técnica Sí. actual más interesante. Muchísimas gracias al señor Ricardo Romero, quien nos ha acompañado. Señores, ya hemos llegado al final de este episodio. Sumamente agradecidos los dos, Sí. de que ha sacado un espacio en su apretada agenda para poder compartir tantas enseñanzas en esta tarde con Gracias nosotros. a ustedes. Gracias a Así ustedes. es, muchas gracias maestro y a ese público que estuvo con nosotros. Recuerden buscarnos en nuestro canal de YouTube, Haciendo Camino el podcast, para que puedan disfrutar de este y todos los episodios que hemos grabado. Y también recuerden que estamos en el canal RNN 27 los viernes a las 5:30 de la tarde y en RN2 el canal 67 los jueves a las 2:45 de la tarde. Así que nos veremos en otra próxima entrega de su podcast favorito, Haciendo Camino. El podcast. Y podemos confirmar que es algo.